duda, y tal y como hemos visto en las últimas horas, ha causado discusión y una serie de observaciones el hecho de que varios asambleístas, tanto del movimiento oficialista cuanto también de oposición, no hayan accedido a este aporte voluntario del 10% de sus remuneraciones, tal y como se hubiera establecido en una resolución aprobada por el Consejo de Administración Legislativa CAL, aprobada, reiteramos, en abril pasado, luego del terremoto del 16 de abril precisamente. Los asambleístas han salido al paso señalando y argumentando las razones por las cuales en algunas situaciones no se ha avalado o no se ha autorizado el descuento del 10%. Se ha hecho mucho énfasis, y como hemos visto en este comunicado del bloque de asambleístas de Alianza País, que se ha desconocido en cierta medida el trabajo de voluntariado in situ en las zonas afectadas que se realizó a partir de, o a raíz en este caso, del movimiento telúrico. Nosotros seguimos recogiendo más reacciones a propósito de este tema en nuestra primera entrevista de hoy. Esteban Melo, asambleísta por los ecuatorianos residentes en Europa, Asia y Oceanía, coordinador del Grupo Parlamentario de Amistad Ecuador-Francia, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, miembro de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta Melo, bienvenido a TVL Noticias. Bueno, muy buenas tardes, Belkis, muy buenas tardes, ecuatorianos. Efectivamente, desgraciadamente ha salido un listado manipulado, capado, tendencioso, en el que se dice que los asambleístas no hemos colaborado. Todo alejado de la realidad. Nosotros hemos hecho dos cosas aquí en la Asamblea Nacional. Por un lado, la de carácter obligatorio, la de la ley solidaria, donde los asambleístas contribuimos durante 5 meses a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Pero por otro lado, por iniciativa propia, por nuestra voluntad, decidimos llevar a cabo distintas acciones. ¿Qué hicimos los asambleístas? Primero, decidimos que el 10% de nuestro sueldo se destinaría a la reconstrucción de viviendas. Ecuatorianos, ecuatorianas, si se fijan en esa lista que han sacado, hacen referencia al mes de abril, pero no hacen referencia al siguiente mes, que es donde la mayor parte de asambleístas contribuimos. Asimismo, es extraño que solo salen miembros de Alianza País y el resto de partidos o movimientos políticos, ¿dónde están? Simplemente, de forma tendenciosa, les sacaron de la lista, cuando muchos de ellos no habían contribuido. Pero nuestra solidaridad no quedó ahí. Y aparte de eso, la solidaridad no es para vanagloriarse, no es para pavonearse. Inmediatamente después del terremoto, decidimos llevar acciones. Por mi parte, junto con 100 personas de aquí de la Asamblea Nacional, nos dirigimos hacia Manabí, precisamente en el peor momento, a riesgo de nuestra salud. Ahí pudimos apoyar las funciones de logística, distribución de alimentos, de habituallamiento que se necesitaba inmediatamente. Asimismo, con grupos de personas que tenían conocimientos médicos, se brindó atención médica. Ese es el trabajo que hicimos directamente en la zona. Los ecuatorianos se preguntarán por qué no vieron fotografías, por qué no vieron videos, porque simplemente no era cuestión de irse a hacer la foto, como hicieron ciertos candidatos banqueros en la zona. Nosotros fuimos a ayudar directamente, pero vimos que las necesidades eran grandes, Belkis. Yo con un grupo de voluntarios, por ejemplo, lo que hice fue llevar tráilers a la zona con alimentos y asimismo con medicinas, pero esto no solo lo hice yo, lo hicieron todos los miembros de la bancada del movimiento Alianza País, y la inmediatez hizo que no pidamos factura. Estos elementos superan muchísimo más el 10%. Hubieron otras brigadas que salieron también de aquí de la Asamblea Nacional. Llegaron a ser como 200 voluntarios que a través de distintos momentos estuvieron participando en la zona. Esto se lo pueden ir a preguntar a las personas que están en Pedernales, en Jama, en Canoa, en Puerto Viejo, que pudieron ver cómo nosotros trabajamos hombro con hombro, porque aquí en la Asamblea Nacional, los miembros del movimiento Alianza País somos gente común que ha llegado a la Asamblea Nacional y que demostró la solidaridad al igual que el resto del pueblo ecuatoriano. Asambleísta Melo, desde Alianza País también se ha manifestado que inclusive no se ha tomado en cuenta que en muchos de los casos hubo asambleístas que perdieron a sus familiares luego del terremoto del pasado 16 de abril y que en casos muy puntuales inclusive tuvieron que apoyar directamente a sus familias luego de esta tragedia. Es tan tendencioso y tan manipulador, es tan grave lo que hicieron,
de tanta mala fe es que en el listado aparece, por ejemplo, el compañero Félix Vélez, el cual perdió a su esposa y a su hijo. ¿Cómo le iban a pedir un aporte a él? El compañero Daniel Mendoza, que ni siquiera en esa época era asambleísta principal. Era alterno. Era alterno, al cual se le encontró después de varios días en una carpa cuidando de su padre adulto mayor porque se les había caído la casa. Mi familia tampoco fue ajena a estos sucesos. Mis padres, que producto del trabajo como migrantes en el exterior, confiaron en la provincia de Manabí, establecieron en la zona unos pequeños negocios, los cuales fueron afectados producto del terremoto y que yo, como hijo, he tenido que responder para poderles ayudar y darles la tranquilidad. Cuánta mala fe, cuánta miseria humana cuando se quiere aprovechar un desastre como este para atacar a la Asamblea Nacional. Se ha criticado que no ha existido coherencia de parte del movimiento oficialista asambleísta, toda vez que hubo un respaldo absoluto por parte de la bancada de Alianza País ya en lo posterior, en lo que fue la aprobación de la ley solidaria. Bueno, cabe resaltar que esta medida adoptada por el Consejo de Administración Legislativa CAL vino antes de la aprobación de la ley en este caso. Pero es que la voluntariedad no se puede medir de esa manera. Se mide de distintas formas. Y ojo, los miembros de la bancada del Movimiento País realizaron los aportes que se estableció de forma no obligatoria, pero lo realizamos porque nos salía del corazón. Pero hay que recordar también el trabajo que se ha hecho en territorio, que de nuestro bolsillo, por ejemplo, se pagaron varios de los vehículos para que puedan llevar avituallamiento. Mis compañeros de Santo Domingo de Sáchilas, todos estuvieron en la zona. Yo en la primera brigada estuve 9 días, a todos los vi descargando cajas. Asimismo, los compañeros de Manabí. ¿Cómo se puede criticar a los compañeros de Manabí que estaban en territorio, que tenían resquebrajadas sus casas, que estaban ayudando a las distintas personas en la zona, poniendo todos los servicios a disposición, que no aportaron? Por favor, si se ha aportado muchísimo más del 10%, eso lo tienen que saber los ecuatorianos, pero hay que ver la manipulación. Habría que revisar qué aportaron los otros, aunque no sería conveniente entrar en ese juego por una sencilla razón. La solidaridad es para hacerla, no para andarla divulgando. A su juicio, asambleísta Melo, ¿este tema ha sido utilizado quizá como plataforma política en el marco de un año preelectoral? Por supuesto. Lo que han buscado es dañar la imagen del movimiento Alianza País. Un movimiento que inmediatamente reaccionó para ayudar a los damnificados. Un movimiento que llevó adelante una ley de solidaridad para reconstruir las provincias. Un movimiento que estuvo presente en territorio, incluso a riesgo de su propia salud. Para ir concluyendo, asambleísta Melo, esta entrevista, pudimos dar lectura a este comunicado oficial de parte del bloque de asambleístas de Alianza País. La señora presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, también se pronunció la víspera a través de un comunicado dirigido a la opinión pública. De aquí en más, ¿qué acciones seguirán? Tomando en cuenta que la señora presidenta ha solicitado que se haga una revisión exhaustiva de cada caso para determinar las razones por las cuales no se dio paso a la contribución solidaria. Yo creo que después de escuchar esta entrevista, los ecuatorianos tienen muy claro que se estuvo contribuyendo. Y a las personas de Manabí y Esmeraldas, no se preocupen, pese a los ataques, nosotros les vamos a seguir apoyando. Vamos a seguir estando en territorio, vamos a seguir dando las donaciones que encantados hemos estado dando. Vamos a seguir trabajando por los ecuatorianos. ¿Seguirán las acciones? Por supuesto, este desastre nos golpeó como país. Tengan la seguridad que de esto nos levantamos pese a los ataques. Asambleísta Melo, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. El asambleísta Esteban Melo, asambleísta por el movimiento Alianza País, frente a la serie de informaciones que han surgido en las últimas horas por las aportaciones voluntarias establecidas para los legisladores y así también funcionarios legislativos tras una resolución aprobada por el Consejo de Administración Legislativa CAL en abril pasado.